Tengan muy buenos días, sean bienvenidos a la tutoría número 4 de la asignatura de evaluación de los aprendizajes en la educación matemática. En esta tutoría vamos a tratar la unidad 4 y 5, lineamientos básicos para su construcción y balanceo y normativas del Ministerio de Educación de los aprendizajes con respecto a la evaluación de los aprendizajes en El Salvador. Bueno, esta tutoría inicia a las 8 de la mañana. Espero que poco a poco se vayan conectando los que puedan, ¿verdad? Para poder pues hacer más interactiva lo que es esta tutoría, ¿verdad? Pues si por alguna razón no pueden conectarse, igual la tutoría quedará grabada en Google Drive y donde ustedes podrán posteriormente ver, ¿verdad? Y ver y escuchar lo que es la tutoría. Bien, la agenda, les voy a presentar primeramente lo que es la agenda a desarrollar. Ahorita se las modero por ahí. Vamos a ver. Ahí está, ¿verdad? La bienvenida y presentación de la agenda, pues lo que vamos a hacer en este momento. Recordar que pueden observar la grabación de la tutoría en la pestaña de tutorías virtuales, ahí en la plataforma. Aclarar algunas dudas con respecto a las tareas asignadas en plataforma, sino al final se va a hacer lo que es un recordatorio, ¿verdad? Espero que puedan irse ya conectando. Bueno, como les decía antes, esta tutoría corresponde a las últimas dos unidades, la unidad 4 y 5. Se va a hablar sobre generalidades de la validación y aplicación de los instrumentos, los aspectos de la medición del logro académico y determinaciones de estándares de calidad, la creación de un banco de ítems, análisis interno y externo de las pruebas, instrumentos para aplicar evaluación cualitativa en el aula, escalas de calificación numérica, gráficas descriptivas y de apreciación, la entrevista, la observación, el registro de desempeño, registro anecdótico, portafolios, mapas conceptuales, heurística, las técnicas sociométricas y la unidad 5 que tiene que ver con el reglamento de evaluación de los aprendizajes, el contexto de las adecuaciones curriculares y preguntas frecuentes en el proceso de evaluación de los aprendizajes. Bueno, el sondeo de lectura pues queda pendiente porque todavía no se han conectado.
Bien, vamos a hablar entonces de lo que es generalidades de la validación y aplicación de los instrumentos. Toda prueba, luego de ser confeccionada y antes de su correspondiente aplicación, debe pasar por una fase de estudio o validación, con el fin de corregir o mejorar aspectos de estructura administrativa y técnica. Esta validación generalmente se realiza por especialistas con un costo económico considerable, ¿verdad? Sobre todo si las pruebas son estandarizadas. En este caso, las pruebas sumativas es necesario solicitar el apoyo de compañeros docentes que tengan una mayor experiencia, ¿verdad? A la hora de hacer ese tipo de pruebas. También tienen que tener los docentes que les colaboren, tienen que tener buen dominio del contenido que va a ser valorado, ¿verdad? Para que así se pueda dar la mejor validación. También otro punto importante en las pruebas para que para que midan lo que deseamos medir, ¿verdad? Es la confiabilidad, ¿verdad? Dos aspectos importantes, la validación y la confiabilidad. La validación no solo es un requisito fundamental para garantizar aspectos de la validez y confiabilidad de las pruebas, sino que abre un espacio a los docentes evaluadores para compartir experiencias. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? De compartir experiencias, de trasladar conocimientos, ¿verdad? Poner en práctica algunas experiencias de evaluación que se hayan tenido antes o postulados tales como el diagnóstico, el dinamismo, la necesidad de una permanente crítica, ¿verdad? Siempre es necesario hacer críticas constructivas, ¿verdad? No críticas destructivas, sino críticas constructivas que vengan a mejorar lo que es el instrumento, ¿verdad? Y su validación. Podemos decir que entre más etapas de revisión experimente una prueba a cualquier instrumento utilizado en los procesos de evaluación, más se depura ese recurso y se garantiza la posibilidad de que los estudiantes sean valorados con un instrumento pertinente, válido y confiable. Una vez que se hayan hecho lo que son los ítems, se deben someter a una revisión, ¿verdad? Esta complejidad y sistematización de la revisión varía dependiendo de lo que se quiere detectar, ¿verdad? Los defectos gruesos en la estructura primero, hasta revisiones de hojas de calificación, preparadas con ese propósito, ¿verdad? Bien, los requisitos de un buen instrumento de medición, la confiabilidad que les decía y la validez, ¿verdad? La confiabilidad se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados, ¿verdad? Esa es la confiabilidad. Si usted hace un examen a un estudiante y luego se los repite a ese mismo estudiante y obtiene los mismos resultados, eso es confiabilidad, ¿verdad? Validez es que el grado en que un instrumento mide la variable que pretende medir. Bien, entonces, estos son los que son los requisitos, ¿verdad?
de un buen instrumento de medición. La validación cualitativa. Bueno, si hablamos de validación cualitativa, por ejemplo, un instrumento válido para medir la inteligencia debe medir precisamente eso, ¿verdad? La inteligencia y no la memoria, porque son dos constructos distintos, ¿verdad? Los que se están intentando medir. Entonces, si estamos construyendo un instrumento para medir la inteligencia, entonces no tenemos que poner ítems que midan lo que son la memoria. Bien, estamos hablando de la validez de contenido referido al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de los contenidos de lo que se mide, ¿verdad? La validez de contenido, no vamos a validar un instrumento sin antes validar lo que es el contenido, ¿verdad? Y cada uno de los ítems. La validez de contenido se refiere al grado en que la medición representa al concepto medido. Por ejemplo, una prueba de conocimiento sobre los casos de factoreo no deberá basarse solamente en los dos primeros casos de factoreo, ¿verdad? Sino que debe incluir ejercicios de todo o la mayoría de los casos. Bien, cuando hablamos de la aplicación de las pruebas, bueno, si hablamos de aplicación de las pruebas en lo que concierne a la puesta en práctica de los instrumentos, esta fase tiene que cumplir con un protocolo de aplicación que agilice el proceso y facilite el trabajo de los estudiantes. Bueno, ¿qué significa el brindar un ambiente equitativo a todos los alumnos cuando se aplican las pruebas? Bueno, significa darle la misma oportunidad a todos los estudiantes, ¿verdad? Eso se refiere a un ambiente equitativo. Que todos tengan la misma posibilidad de obtener un buen resultado, ¿verdad? De acuerdo a sus capacidades, a sus conocimientos, a sus destrezas, habilidades o a lo que querramos medir con ese instrumento. ¿Cuáles deben ser las condiciones del ambiente cuando se aplica una prueba? Bueno, esto lo vamos a ver más adelante en donde están unas recomendaciones de cómo se debe aplicar la prueba.
Bien, las recomendaciones para la aplicación de las pruebas, les decía, perdón, no creo que el micrófono no estaba funcionando. Dice, notifique a los estudiantes con anticipación, con al menos 8 días antes de anticipación. Vea, cuando se hacen los exámenes trimestrales, les decía, hay que hacerlos, hay que decirles al menos una semana antes que los exámenes se van a realizar, ¿verdad? Revise la última versión de la prueba antes de ser aplicada para determinar aspectos como calidad de impresión, orden de los contenidos, cantidad de instrumentos necesarios. Esto se da porque se debe de hacer porque para evitar esas situaciones, ¿verdad? De que nos hagan falta instrumentos y ya no tengamos tiempo de irlos a sacar porque se les quita tiempo a ellos para realizar la prueba o que alguna ecuación que se haya hecho no se haya impreso correctamente, ¿verdad? Puede suceder que la pregunta diga resuelva la siguiente ecuación y resulta que la ecuación no está impresa, ¿verdad? Entonces eso tiende a confundir a los estudiantes. Llegue con tiempo suficiente al aula, ¿verdad? Los estudiantes cuando van a hacer una prueba, generalmente ellos están puntuales y si es posible antes, ¿verdad? Para que no se les quite el tiempo de poder hacer esa prueba. Porque recuerden que hay que ordenarlos, acomodar el lugar, ¿verdad? El aula, de acuerdo a las exigencias del proceso, las normas básicas de seguridad, la responsabilidad como examinador, ¿verdad? Todo eso. El día de la aplicación de la prueba hay que llegar siempre con suficiente tiempo al aula. Bien, otra recomendación es que procure una atmósfera de cordialidad, respeto, confianza, concentración y tranquilidad. Préstele atención a los aspectos como la iluminación, el aseo, la ventilación. Eso es muy importante, que el estudiante esté cómodo a la hora de hacer una prueba, ¿verdad? Porque una prueba y que esté sudando o que esté en un lugar donde hay mucho polvo, los pupitres desordenados, etcétera, entonces no es un buen ambiente para realizar una prueba. Empiece puntualmente la prueba, ¿verdad? Evite presentaciones demasiado extensas antes de iniciar la prueba, pues se supone que la evaluación es formativa y que todo lo que el estudiante tiene que saber para realizar su examen debe aparecer en el documento escrito. Por eso las indicaciones deben estar claras ahí, ¿verdad? Evite las presentaciones demasiado extensas. Entonces no haga esas presentaciones tan grandes, ¿verdad? Otras indicaciones, coloque en la primera mesa de cada fila los instrumentos con número de los alumnos que forman en esa fila, ¿verdad? Y luego les dice a los estudiantes que lo pasen para que todos inicien al mismo tiempo. Eso sería como para darles un ambiente equitativo. También si los test no es el mismo, ¿verdad? O son diferentes claves, entonces lo que se puede hacer es ir entregando una a cada uno en la forma del reverso, ¿verdad? Y que nadie la voltee hasta que todos tengan su papeleta y inicien al mismo tiempo. Después de haber iniciado el proceso de aplicación, hay que ubicarse en un sitio estratégico y conteste en el tiempo determinado las preguntas de los alumnos, ¿verdad? Si se dieron los primeros 10, 15 minutos, revise el presente test y cualquier duda, pues hágala saber al maestro, ¿verdad? Entonces, ahí pueden resolver, ¿verdad? También es muy recomendable que controle de manera profesional y prudente cualquier acto de irrespeto, desorden o deshonestidad, ¿verdad? Que los estudiantes quieran estar viendo lo que el otro estudiante está haciendo o quieran estar trabajando en eso, ¿verdad? O estar copiando, etcétera. Siempre trate de hacerlo con mucha cautela, ¿verdad? Con unos 15 minutos antes de concluir el tiempo asignado, dígale a los estudiantes, ¿verdad? Que
dentro de tanto tiempo comenzaré a recoger la prueba para que ellos estén conscientes de cuánto va a ser el tiempo que tienen para contestar lo que les haga falta. Cuando ya terminó el tiempo que se estableció, recoja los instrumentos siguiendo la misma estrategia, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Que cada uno lo regrese para adelante y se recogen todo, o el que vaya terminando pues va entregando, ¿verdad? Bien, aspectos de la medición de logro académico y determinación de estándares de calidad. Bueno, aquí hablamos de la metaevaluación, que es la evaluación de otra evaluación a fin de juzgar su calidad y o medir el desempeño de los evaluadores. Este proceso es importante ya que permite un espacio al evaluador para el estudio, reflexión, análisis de procedimientos, técnicas e instrumentos empleados en los procesos educativos. Una primera fase para que este importante cambio se produzca es la aplicación de una verdadera metaevaluación, ¿verdad? Este proceso no solo es una parte fundamental de la didáctica de las evaluaciones, sino que permite un espacio, ¿verdad?, al evaluador para tener esta reflexión. Santiago Carrillo indica que cada profesor debe someter su propia reflexión, el modo y manera de ejecutar la evaluación. En esta metaevaluación puede encontrar un mejor conocimiento de su práctica docente y una explicación al rendimiento de sus alumnos, individualmente o colectivamente. Como miembro de un equipo docente, tiene en esta fase la oportunidad de asumir la responsabilidad de reconducir o de mejorar el proceso, el desarrollo y los resultados de un proceso en el que es un agente fundamental. Eso es lo que dice Santiago Carrillo, ¿verdad? Los diferentes estándares de calidad, diferentes tipos de estándares de calidad. Bueno, ¿qué son los estándares de calidad? Pues los estándares de calidad son referentes que los países establecen para sus sistemas educativos, con el fin de responder a los intereses y necesidades de cada ciudadano y las expectativas políticas y económicas del Estado. Entonces, los estándares de calidad pueden ser de contenido, de desempeño, de ejecución y de oportunidad. Bueno, los estándares de contenido están referidos a los contenidos que los profesores deben enseñar a los estudiantes para aprender. Son descripciones de las destrezas que se esperan que los estudiantes dominen después de su aprendizaje. Eso se refiere al desempeño, ¿verdad? En el estándar de ejecución está referido a los logros y niveles que se deben alcanzar en base a los niveles anteriores. Y de oportunidad son las condiciones y recursos necesarios para dar igualdad de oportunidades a todos los estudiantes. El análisis estadístico de las pruebas. Bueno, para realizar el análisis estadístico de las pruebas, este análisis de resultados se ha hecho mediante métodos estadísticos dirigidos especialmente a pruebas, ¿verdad? Algunos métodos estadísticos para valorar lo que es el análisis de esas pruebas o en el tratamiento de los resultados de una prueba sumativa. Se pueden realizar dos tipos de medidas denominadas las de tendencia central y de dispersión, ¿verdad? Dentro de las medidas de tendencia central tenemos la media, o sea, la media aritmética, la mediana y la moda. En la moda, en la media aritmética, perdón,
Como ya sabemos, es un promedio, ¿verdad?, de la suma de todos los puntajes obtenidos de una prueba sumativa. El proceso para calcular este valor es simple, se suman todos los puntos y se divide entre el total de pruebas realizadas, ¿verdad? Y ahí tenemos una media. En el caso de la mediana, es un valor central, ¿verdad?, que se obtiene ordenando todos los puntajes y dividiendo entre 2 esos resultados para obtener el valor que se encuentra justo en el centro, ¿verdad? Buscamos el que está justo en el centro. Si es un número par, se divide entre 2 y ese valor marca la mediana, ¿verdad? El total entre 2. Si es un número impar, entonces se le suma 1 y luego se divide entre 2, ¿verdad? Siempre. La moda es el que tiene más frecuencia, ¿verdad? O el puntaje que se obtuvo con mayor frecuencia. La moda se refiere que exista un número considerable de resultados, a veces puede representar de manera doble o triple, en algunas ocasiones este valor no se manifiesta plenamente, ¿verdad? Entonces puede haber moda, puede ser amodal también, ¿verdad? Que no haya ningún dato que se repita infinidad de veces. O puede ser que dos puntajes se repitan la misma cantidad de veces, ¿verdad? Bien, en el caso de la dispersión, tenemos para la dispersión la amplitud o rango, la desviación típica o estándar y la varianza, ¿verdad? La desviación típica o estándar es una medida de... Bueno, vamos a hablar primero del rango. El rango se obtiene de una forma simple, basta con calcular la diferencia entre el puntaje más alto y el puntaje más bajo, ¿verdad? Y ahí obtenemos lo que es el rango. La desviación estándar es otra medida también de variabilidad que se utiliza para calcular de una mejor forma la dispersión de distintos puntajes de una prueba sumativa. La operación consiste en determinar la diferencia que existe entre cada puntaje de una prueba y la media aritmética, ¿verdad? Es referente a la media aritmética, entonces siempre debemos calcular también esa medida de tendencia central. Y la varianza, que es como el cuadrado de la desviación, ¿verdad? Entonces la varianza se le saca la raíz cuadrada y se obtiene la desviación típica o estándar. Si los puntajes, por ejemplo, que aparecen ahí en el cuadro que tenemos en la página 150, se aplica la fórmula de la varianza, entonces tenemos ahí la media aritmética, el resultado elevado al cuadrado, obtenemos valores del siguiente cuadro. Bueno, ahí tenemos los cuadros en la página 52 de algunos puntajes, ¿verdad? Cómo se calcula la varianza. Revisen ahí en el libro, en la página 152 en adelante. Esta es la primera pregunta que tenemos que ustedes deberán contestar para la tutoría 4, ¿verdad? Pregunta 1 dice, ¿por qué es tan importante la metaevaluación y qué aspectos de la evaluación deben analizarse en la educación matemática? Espero que la hayan copiado por ahí, la tengan. Igual está en la agenda, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el análisis interno y externo de las pruebas. Para eso vamos a ir al material complementario que tenemos en la plataforma. Vamos a revisar las primeras 15 páginas de ese
Veamos si puedo presentarles ese material complementario por ahí. Bueno, ahí pueden verlo, ¿verdad? Dice lineamientos básicos para construcción y balanceo, el análisis interno y externo de las pruebas. Las pruebas tratan de centrar la educación en el estudiante, en su aprendizaje y en el significado funcional de dicho proceso. Los tipos de competencias seleccionados permiten establecer variables de proceso para el estudio. Estas competencias son pensar y razonar, es una de las competencias, argumentar, comunicar, modelar, plantear y resolver problemas, presentar y utilizar el lenguaje simbólico, ¿verdad? Utilizar lenguaje simbólico, formal y técnico de las operaciones. Esas son las competencias que se pretenden. Bueno, estamos hablando de pensar y razonar. Incluye las capacidades de plantear cuestiones propias de las matemáticas, ¿verdad? ¿Cuántos hay? ¿Cómo encontrarlos? Si es así, entonces, etcétera, ¿verdad? Conocer los tipos de respuestas que ofrecen las matemáticas en cuestión, distinguir entre diferentes tipos de enunciados, definiciones, teoremas, conjeturas, hipótesis, ejemplos, afirmaciones, entender y utilizar los conceptos matemáticos y su extensión y sus límites. En el caso de argumentar algunas capacidades, conocer lo que son las pruebas matemáticas, seguir y valorar cadenas de argumentos matemáticos, disponer de sentido para la heurística y crear y expresar argumentos matemáticos. En la competencia de comunicar, expresarse en una variedad de vías sobre los temas y contenidos matemáticos, ¿no? En lenguaje matemático, entender enunciados de otras personas sobre estas materias en forma oral o escrita. Bien, en la competencia de modelar, las capacidades que incluye estructurar el campo o situación que se va a modelar, trabajar con un modelo matemático, reflexionar, analizar y someterse a críticas, dirigir y controlar procesos de modelación, plantear y resolver problemas. Estas capacidades, una de ellas es plantear, formular y definir diferentes tipos de problemas matemáticos, puros, aplicados, de respuesta abierta, cerrados. Resolver diferentes tipos de problemas matemáticos mediante una diversidad de vías. La competencia de representar incluye capacidades de decodificar, interpretar y distinguir entre diferentes tipos de presentación. Escoger y relacionar diferentes formas de representación de acuerdo a la situación. Utilizar el lenguaje simbólico, esto tiene que ver con la decodificación o la capacidad para decodificar e interpretar el lenguaje simbólico formal y entender sus relaciones con el lenguaje natural. Traducir desde el lenguaje natural al simbólico y formal. Manejar enunciados y expresiones que contengan símbolos y fórmulas y utilizar variables. Las competencias que se establecen en este plan de formación se constituye en elementos determinantes para establecer su calidad y permiten llevar a cabo su evaluación.
El estudio PISA enfatiza que la educación debe centrarse en la adquisición de competencias determinadas por parte de los alumnos de 15 años al término del periodo de su educación obligatoria, ¿verdad? Hasta bachillerato. Las competencias que tienen por finalidad formar ciudadanos alfabetizados matemáticamente. Hay algunas variables de este proceso, ¿verdad? Las variables del proceso. Cada una de las competencias enunciadas admite diferentes niveles de profundidad y tareas propuestas por los estudiantes que plantean diferentes niveles de demanda cognitiva. Bien, los ítems de matemática liberados encontramos 16 ejemplos de tareas de reproducción, tareas cuya respuesta no es necesario emplear niveles complejos en la competencia requerida, ya que su resolución es posible actuando a un nivel de conocimiento familiar rutinario. Bien, buenos días. Por ahí escuché que alguien se conectó. Estamos ahí hablando un poco sobre el material complementario. César, me parece que espero que me pueda escuchar. Bueno, está bien, no se preocupe, la tutoría igual quedará grabada, ¿verdad? Para que la pueda ver posteriormente. No hay ningún problema. Bueno, con respecto al parcial, pues todavía no, sí hay fecha, ¿verdad? Pero ahorita no. Por el momento, me parece que va a ser la primera semana de julio, pero no tengo la fecha exacta, ¿verdad? Pero sí sé que va a ser por ahí. Viene de todo, todo el libro, ¿verdad? Que el libro base que tenemos, cómo evaluar aprendizaje en el aula y de los materiales complementarios, ¿verdad? Estudian sobre la evaluación cualitativa, la evaluación cuantitativa, los tipos de ítems, ¿verdad? Son algunos temas. En la tutoría de refuerzo de esta tutoría 4, les voy a dar más específicamente los temas que se van a tratar en el examen, ¿verdad? Porque ya vamos a estar un poco más claros en eso. Ya estamos elaborando ese instrumento.
Bueno, parece que se conectó Patricia por ahí también. Espero que me escuche, ¿verdad? Un gusto. Sí, el examen va a ser virtual. Sí, siempre. Siempre sería virtual. Lo único que se especificaría una fecha, una hora específica donde va a estar abierto el instrumento, ¿verdad? Si ustedes no tienen eh, acceso a internet suficientemente estable, entonces pues se les recomienda ir a la sede, ¿verdad? Donde sí hay un internet bastante estable, porque solo será un intento y si se les va el internet o algo y no terminan de responder esas preguntas, se tomarán como malas, ¿verdad? Entonces tienen que tener un internet bastante estable. Ah, ya. Bueno, entonces ahí dice por ahí que se les ha caído el de la sede, ¿verdad? Entonces, pues si ustedes consideran que el internet que tienen es bastante estable, pues lo pueden hacer desde sus computadoras, no hay ningún problema. Ajá. Bueno, está bien, pues cualquier cosa estamos allá a la orden siempre, ¿verdad? Para que ustedes puedan hacer sus consultas. Recuerden que están ya por finalizar las actividades, solo les falta entregar la última tarea que es el examen, ¿verdad? El examen que van a hacer ustedes, los ítems. Bueno, está bien, ahí está, seguimos entonces. Cualquier duda que tengan, igual pueden interrumpirme, ¿verdad? Está la segunda pregunta que te deben entregar. eh, ¿Cómo puede influir positiva o negativamente, según su criterio en los alumnos, la incorporación de diferentes tipos de ítems, de pensar y razonamiento, argumentar y presentación, entre otras, en las pruebas sumativas, ¿verdad? Esto es instrumentos para aplicar evaluaciones cualitativas. Bueno, esos instrumentos para aplicar evaluaciones eh, cualitativas están ahí en el material complementario, ¿verdad? Ahí tienen igual algunos ítems de referencia que les pueden servir para poder hacer su tarea, ¿verdad? Tenemos ahí los tipos de evaluación para la evaluación formativa, ya lo veíamos antes también en la tutoría. Eh, Portafolio, puntos de referencia, listas de cotejo, esos se pueden utilizar para variables cualitativas. Para la sumativa se usan más que todo exámenes escritos, ¿verdad? Con preguntas cortas, largas, de opción múltiple, de verdadero y falso. Pueden hacer exámenes orales también. Y ahí están también lo que es los tipos de instrumentos.
Bueno, tenemos ahí la tercera pregunta. ¿Considera importante que el docente aplique ambos tipos de evaluación? La evaluación cuantitativa y la evaluación cualitativa en la educación matemática, y por qué, ¿verdad? Esas son las preguntas que se deben responder en la entrega para la asistencia de la tutoría, ¿verdad? La tercera. Generalidades sobre las escalas de calificación numérica, gráfica, descriptiva y de apreciación en las evaluaciones. Vamos a ver ahí, en el material complementario, no sé por qué no puedo proyectárselo. Estaba tratando de proyectárselo, pero no sé por qué no me sale por ahí. Bueno, recuerden que las escalas de calificación, ¿verdad? Pueden ser numéricas, cuando asignamos un valor numérico, ¿verdad? Del 1 al 10. Gráficas, puede ser descriptiva cuando estamos hablando de evaluación formativa. Y de apreciación en las evaluaciones que realiza el docente, ¿verdad? Todo la de apreciación y la de descriptiva, pues tiene más que ver con la evaluación formativa. Bueno, vamos a ver un poco el reglamento. Bien, Patricia me decía que no puede ver la presentación. La cuestión es que usted entra como invitado porque no ha activado el correo que comienza con @cimat.edu.us, perdón, .edu.sb, el que se le antepone el CIMAT. Entonces yo intenté agregarla a usted como participante, pero no pude porque me decía que el correo no estaba activo. Entonces tendría que activar ese correo para que le lleguen las notificaciones como participante y pueda ver la presentación, ¿verdad? Porque aquí me aparece nada más como invitado. Y los invitados sí pueden oír, pueden estar en la presentación, pero tienen algunas limitantes, ¿verdad? Y una de ellas es que no pueden ver la presentación. Sí, pero bueno, Patricia dice que ya tenían arreglado eso. Pero sí, igual aquí me aparece usted como invitado porque entra con el correo solamente de @ugb, @us, perdón, @us. Ah, entonces usted ya aparece como... Ajá, entra con CIMAT y le aparece siempre así, dice Patricia. ¿Cuál es su código, Patricia? Parece que no tiene ni acceso al chat, ¿verdad? Porque me está respondiendo por otro medio. Ajá, no me aparece ese código. Me aparece MD16044. Ajá, sí, posteriormente la puede ver la grabación y vamos a ver por qué pasa eso. Vamos a tratar, tal vez puede conectarse para la tutoría de refuerzo, que es donde les voy a dar
les voy a explicar de qué viene más o menos el examen, ¿verdad? Bueno, en el reglamento de evaluación está, ese es un libro azul, no sé si ustedes lo tienen ahí digital o lo han visto antes, ¿ya? Sobre el reglamento de evaluación al servicio de los aprendizajes y del desarrollo. Es ese librito que está ahí. Aquí está bastante completo, ¿verdad? Todo el reglamento. Este se divide en dos, ¿verdad? La primera parte es bueno, pero igual se los voy a compartir para que ustedes puedan tenerlo porque es bastante importante. Esto se divide en dos partes. La primera parte son los fundamentos de la educación y la segunda es la normativa para la evaluación de los aprendizajes. Entonces ahorita se los voy a adjuntar para que lo tengan porque esto es parte de la evaluación, ¿verdad? Que ustedes van a hacer. Y también es del quehacer docente, ¿verdad? Tiene mucho que ver porque ahí es donde nos regimos, a ver cuál es la nota mínima, cómo son las aproximaciones de las notas, etcétera. Bueno, si no se los puedo juntar aquí, igual se los voy a mandar al correo o en la plataforma, me parece que está también. Pero si no, yo se los mando al correo ahí, al correo de la UES. Bueno, al principio sí pudo verla, dice la presentación, Patricia. Bueno, no sé qué pasará. Realmente ahorita estoy teniendo algunas fallas técnicas y no logro encontrar aquí está, ya lo encontré. Bueno, les voy a añadir yo creo que lo pueden descargar, me avisan si no. Le estoy añadiendo ese documento de evaluación al servicio de los aprendizajes. Pero como lo estoy mostrando, no me parece que no lo puede cargar. Vamos a ver. Bien, ahorita está cargándose. Ya cuando termine de cargar lo voy a volver a proyectar para poder ir viendo esa parte de la evaluación de los aprendizajes. Vaya, ahí está ya, si lo pueden descargar, pues lo descargan. Vamos a seguir con esa presentación.
Les decía, es un librito azul, ¿verdad? Que están ahí en el Ministerio de Educación. Incluso hubo a finales del año pasado se dio una capacitación general, al menos a todos los docentes allá en Oriente, ¿verdad? Sobre este libro de la evaluación de los aprendizajes. Les decía, la primera parte es los fundamentos de la evaluación. Ahí está cuáles son los principios, las características de la evaluación, las funciones, los tipos de evaluación que se consideran en el currículo, la evaluación de competencias, las técnicas e instrumentos de evaluación. Y en la segunda parte está la normativa para la evaluación de los aprendizajes. Entonces, en esta parte vamos a ver primero donde dice los fundamentos, aquí está, fundamentos de la evaluación en verde, y en la otra parte del reglamento está en rosadito, me parece. Bueno, aquí está el concepto de evaluación, ¿verdad? Que es uno de los principales componentes del currículo para poder valorar las fortalezas y limitaciones del proceso de enseñanza y de aprendizaje, con el fin de tomar decisiones oportunas. Están los principios de la evaluación también, ¿verdad? La evaluación debe ser holística e integradora, debe ser continua, debe ser motivadora. Las características de la evaluación debe ser objetiva, ¿verdad? Ser objetiva en el sentido de que le dé la misma oportunidad a todos los jóvenes, adultos, niños y niñas que están en el proceso de educación, ¿verdad? Sistemática, es decir, de manera continua y ordenada, permanente. Debe ser también participativa, donde todo, tanto los estudiantes como los docentes, el director, toda la familia, esté involucrada. Habla también sobre las funciones de la evaluación, ¿verdad? Tenemos la función pedagógica y la función social, ¿verdad? Y los tipos de evaluación, ya lo veíamos desde la primera unidad, teníamos la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Aquí está como en resumen, ¿verdad? La evaluación diagnóstica identifica las diferencias individuales, los estilos de aprendizaje, las fortalezas, las debilidades de cada estudiante y para poder hacer las adecuaciones curriculares y el apoyo, ¿verdad? La evaluación formativa informa del cumplimiento de metas, ¿verdad? Recurre al error como experiencia de aprendizaje y motiva y estimula el aprendizaje. Refuerza, ¿verdad? Y la sumativa valora y certifica aprendizaje. Aquí es donde ya asignamos lo que es una nota o una calificación, ¿verdad? Recomienda procesos de recuperación, informa de resultados para el sistema y la institución y la familia. Bueno, qué raro que a Patricia por ratitos se le puede ver y por ratitos no, ¿verdad? No sé qué pasará ahí. Bueno, seguimos con la evaluación según el sujeto evaluador. Este puede ser de dos tipos, ¿verdad? Puede ser evaluación interna y evaluación externa. Ambas reconocidas y aplicadas en el centro educativo. La externa realiza un personal externo al centro educativo, ¿verdad? Generalmente el Ministerio de Educación. Ah, qué bueno, ya se estabilizó un poco más, dice Patricia. Bueno, la evaluación externa la hacen, por ejemplo, la PAE, ¿verdad? Que es una evaluación que la hace el Ministerio de Educación externa, siempre al ministerio, ¿verdad? Pero externa a la escuela. Y la evaluación interna, que es la que realizan los docentes a los estudiantes en el centro educativo. También están dentro de la evaluación interna está la autoevaluación, que el estudiante se evalúa él mismo, la coevaluación, cuando el grupo es quien evalúa, y la heteroevaluación, que es la que el docente hace, ¿verdad? Las fases de la evaluación, tenemos ahí las 4 fases.
Primero, la planificación, en donde debemos responder a las preguntas: qué evaluar, por qué evaluar, cuándo evaluar, con qué criterios y qué información se necesita. La recolección de información, cuáles son las técnicas, los instrumentos y cómo serán aplicados. El análisis de la información después, ¿verdad? Teniendo ya los logros que se han alcanzado, la calidad que exponen los recursos, el tipo de dificultades que se observaron, y en la toma de decisiones, pues qué vamos a tomar, de qué medidas vamos a tomar para mejorar estos procesos. Y está detallado cada una de esas fases. Ahí están para todos los niveles, ¿verdad? De primera infancia, desde la primera infancia hasta bachillerato, ¿verdad? La evaluación de competencia, los contenidos y saberes de la competencia, esto es importante, ¿verdad? Es valorar lo que son las competencias, por eso hablamos de saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales. En nuestras planificaciones siempre van incluyendo lo que es los indicadores de logro, ¿verdad? Porque esto es lo que nos sirve como un parámetro para saber si el aprendizaje fue adquirido, si el aprendizaje, o sea, si se lograron los objetivos, ¿verdad? De ese contenido. Los criterios de evaluación también son muy importantes, ¿verdad? Es necesario eh, tener algunas recomendaciones que dan ahí, identificar el objetivo de la unidad y describir la competencia que se requiere, realizar las competencias específicas de la disciplina que se estudia, determinar el contenido o saberes en construcción y evaluación, priorizar indicadores de logro. Pues, hay algunos indicadores en los programas que están como más oscuritos, ¿verdad? Y negritos. Entonces esos son como indicadores priorizados, ¿verdad? Que son los que se pretenden alcanzar con mayor o con mayor priorización, ¿verdad? Con mayor no sé cómo decirles, como los más inmediatos, ¿verdad? De alcanzar. La ponderación en la evaluación, pues están acá las actividades que se pueden hacer de evaluación. La actividad integradora, que fue la primera tarea que ustedes hicieron, ¿verdad? Que permite evaluar si el estudiante ha logrado el objetivo de construir determinados saberes. Está las actividades cotidianas, que fue la segunda actividad que ustedes hicieron, la segunda tarea, que lo que se realiza dentro del aula, ¿verdad? Las actividades cotidianas, revisión de cuadernos, ensayos, resúmenes, exposiciones, revisión de trabajos escritos, ya sea de forma individual o grupal, y su propósito es encontrar evidencias de la actividad y los aprendizajes alcanzados por el estudiante durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el último es el examen, ¿verdad? Las pruebas objetivas. Las pruebas objetivas, actividades formales de evaluación que permiten recolectar evidencias acerca de los aprendizajes de los estudiantes. Se les encuentra en 3 versiones, puede ser escrita, oral o práctica. Ahí, bueno, a ustedes se les está pidiendo una evaluación escrita por los diferentes tipos de ítems. Está lo del refuerzo educativo, ¿verdad? Esto es parte del lineamiento de evaluación para ver cuáles son los errores, cuáles son las limitaciones que se tuvieron y poder a partir de ahí hacer un refuerzo, ¿verdad? Pero antes de diseñar una actividad de refuerzo, se debe hacer un diagnóstico, ¿verdad? Uno de los 4 factores sobre los cuales se debe enfocar esta exploración son la detección de errores, la descripción de los errores, la búsqueda de las fuentes de los errores y la elaboración de un mecanismo de atención para superar lo detectado. Las técnicas de evaluación
Pues hay muchas, ¿verdad? Algunas técnicas de evaluación que tenemos ahí: la entrevista, el diálogo, la observación, el portafolio, los mapas conceptuales, el debate, el ensayo. Las pruebas pueden ser orales, escritas o prácticas, ¿verdad? Y los instrumentos de evaluación, que son lo que vienen a apoyar lo que es las técnicas: la escala de valoración, el registro anecdótico, ¿verdad? Muchos llevamos ese registro anecdótico, el diario de clases, el registro uno de los más importantes, el registro anecdótico, porque registra los acontecimientos casuales o descripciones cortas de la conducta o suceso de cada uno de los estudiantes, ¿verdad? Entonces podemos, a partir de esa ficha técnica, ir viendo el progreso del estudiante. Bien, para el nivel de educación inicial y parvularia, el instrumento que registra las conductas y comportamientos de hechos, interpretaciones, impresiones y valoraciones respecto a determinadas situaciones. Ese es otro instrumento. La rúbrica, ¿verdad? Que ya la conocemos. Y la lista de control o de cotejo, que también ya han elaborado ustedes, y igual es con la que más se trabaja en estos temas, en estas asignaturas, ¿verdad? Las rúbricas y las listas de cotejo. Bueno, esto ya es sobre la experiencia del estudiante, y aquí viene la parte de la normativa para la evaluación de los aprendizajes, ¿verdad? Y les sugiero que las lean. Si no, las pueden descargar acá ahorita que se las subí, se las voy a enviar al correo, ¿verdad? O en la plataforma, para que puedan tenerlo, ¿verdad? Son bastante importantes porque cada uno de los niveles tiene su propia ponderación en cuanto a las notas, el máximo, incluso las aproximaciones, ¿verdad? Cómo se debe aproximar, cuando un estudiante queda reprobado, con cuántas materias que reprueba la asignatura, etcétera, ¿verdad? Entonces esto es bastante importante porque les sirve a ustedes de base, y también los respalda con cualquier decisión que tomen en cuanto a sus estudiantes. Sí, siempre se los voy a enviar al correo de la UES, arroba UES, ¿verdad? Para que puedan verlo ahí posteriormente. Ay, otra vez. Bien, estoy tratando de... No sé por qué esto se congela. Bien, eso en cuanto al reglamento, y tenemos ahí la última pregunta, la cuarta: cuando la evaluación adquiere sentido en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación matemática, ¿verdad? Con esto estamos finalizando lo que es esta tutoría. No sé si tienen alguna duda, pregunta, consultas. Bueno, algunos recordatorios que tengo por acá: el 23, o sea, ahora es la entrega de la tarea 3, ¿verdad? Y tienen el 28 de junio
para entregar la autoevaluación 3, y el 8 de julio es el examen virtual. Ahí está ya de 8 a 11. Me preguntaba ahí César, que para realizar la prueba era necesario ir a la sede. Pues no necesariamente, ¿verdad? Pueden asistir a las sedes más cercanas a realizar la prueba, pero si ustedes tienen un internet estable en sus casas o en sus lugares de trabajo, donde sea que lo puedan hacer, pueden hacerlo, ¿verdad? El examen está para el 8 de julio de 9 a 11 de la mañana. Solo va a estar disponible a esa hora. Así es que traten de estar ahí. Yo igual voy a estar para apoyarles, ¿verdad? Voy a tratar de estar ahí conectada para apoyarles con cualquier problema que tengan ahí técnico, ¿verdad? O cualquier duda. Bien, hasta aquí llegamos con la tutoría. Espero que tengan un buen fin de semana. Pues lastimosamente los demás compañeros no se conectaron, pero bueno, espero que puedan verla posteriormente, que queda grabada. Un gusto estar con ustedes y pues que la pasen bien y que disfruten, ¿verdad? Les voy a programar la tutoría de refuerzo. No sé cuándo pudieran ustedes hacer esa tutoría, porque me gustaría que estuviera presente la mayoría, ya que las otras tutorías de refuerzo pues yo las he programado sin de acuerdo a la hora, ¿verdad? Pero ustedes no se han podido conectar. No sé si en las noches que no pueden o en el día sí, no sé. Coméntenme ahí en mensajes en la plataforma para ver cuándo podemos hacer la tutoría de refuerzo antes del examen, para apoyarles en ese sentido, ¿verdad? Entonces, pues gracias por estar ahí, que pasen un fin de semana excelente. A usted también, Patricia y César, un gusto.